Existe una serie de sinergias en esta sociedad en la que todos vivimos, en donde para poder decir que somos parte de una sociedad fluctuante, tenemos que estar en una actividad continua en donde se refleje todo aquello que nosotros queramos emprender, que sirva para la dignificación de la misma comunidad en la que nos encontramos. Como somos todos diferentes, de acuerdo a nuestra propia capacidad mental, cognitiva, como lo queramos entender, es obvio que la sociedad tiene que entrar en choques. A partir de ahí es cuando empezamos a hacer los análisis de la gente que de una u otra manera se siente alterada por las disposiciones de un grupo que en su mayoría llega al poder. Cuando esto sucede, se habla de la interrelación de fuerzas, es decir, el choque continuo de dos grupos que no están dispuestos a ceder entre sí para que la misma sociedad pueda crecer en armonía y de una manera equitativa. Ese es el problema que ha traído México desde hace muchísimos años. Desde hace muchos años, desde los tiempos del México prehispánico, cuando los aztecas tenían el control y el dominio sobre las demás comunidades, chocaban precisamente por los usos, los costumbres, la forma de vida, los conceptos de vida que se tenían en cada una de las comunidades. Ese expansionismo que permitió el dominio del imperio azteca tuvo un desliz. Cuando el exceso de poder no llega a poder sentar bases en donde permita a ese grupo contrario acercarse y poder ser escuchado, entonces es cuando vienen, amable auditorio, las situaciones de desenlace violentos y en donde la misma sociedad en su conjunto se siente agraviada. ¿Por qué? Porque vienen las guerras. Eso es lo que le sucede a México hoy en día. Para poder entender la situación de la inseguridad y de los problemas que aquejan socialmente a cada familia de este país, a cada persona, como cada quien piensa diferente, hace falta un líder. Y para poder crear un liderazgo, se tiene que conocer a la sociedad a partir no de la bondad que quiera reflejar esta, sino desde la propia maldad del ser humano, de lo que es capaz de hacer aquel que tiene y de lo que puede hacer aquel que no tiene, que es el más peligroso. Muchos piensan que a partir de aquel que tiene dinero puede actuar a sus anchas en contra de sus semejantes. Cuidado, cuando aquel que no tiene nada que perder y que puede enfrentar toda aquella adversidad porque ya la ha vivido, se lanza al ruedo para luchar en busca de un cambio, ese es el que va a ganar. Y eso es lo que está pasando, amable auditorio. Se está liberando a una sociedad que durante muchos años estuvo oprimida, que estuvo sirviendo y que jamás le fue servido, ni siquiera le fue entregado una migaja de lo mucho que producía. Los enfrentamientos estériles que vemos hoy entre oposición y gobierno, de aquellos que fueron anteriormente oposición y que hoy se imponen, pues es parte, amable auditorio, de una retórica que cada 6 años existe en este país. En poco tiempo, quienes arribaron al poder terminarán igual que quienes llegaron anteriormente. ¿Por qué? Porque en este país aquel que llega como héroe se corrompe y termina como traidor. Y eso es lo que está pasando en el escenario de Morena. Al asumir los peores un liderazgo y se suman a una corriente que busca imponerse para acallar a quienes les conocen, quienes saben de los antecedentes del pasado y de sus excesos, estos lo único que logran es crear mayor animadversión. Aun cuando vayan ocupando grandes espacios territorialmente, hay una oposición que se resiste a ese cambio y esos choques coyunturales generan la violencia que vemos en nuestros días. ¿Qué tenemos que entender como mexicanos? Que no podemos estar copiando modelos políticos, sea de izquierda o de derecha, de uno u otro país que nos quieran imponer reglas a partir de los propios extranjeros que viven en nuestra tierra. Tenemos que crear un modelo político nacional de acuerdo a nuestras costumbres, nuestros usos, ideas, pensamientos, pero sobre todo nuestra identidad. A partir de nuestra propia identidad, tenemos que aprender a ser dentro de nuestro modelo político oposición, y quienes estén en el poder tendrán que aprender a convivir con esa oposición que dentro de su mismo escenario en el ejercicio del poder
deberán de compartir esa riqueza y esa producción que vaya generando nuestra nación. Esto es algo que debe de llevarse a efecto. No se lleva a efecto porque los intereses externos, en donde la corrupción ha imperado hacia los grupos dominantes en cada uno de los 2.457 municipios, lo que logran es crear semiliderazgos que no lo son, realmente son unas especies de caudillajes que van armando en cada municipio a través de los financiamientos externos para irse empoderando de la riqueza. De ahí pues que sea muy difícil para una nación como México poder entenderse y encontrarse, porque lo que se destaca en esto de parte de los grupos externos es que no podamos identificarnos como mexicanos, que sigamos corrientes ideológicas de otros países, de otros grupos, de otras formaciones académicas, para que de esa manera, divididos, podamos ser saqueados. Ya para concluir, lo único que quiero hacerle ver a usted como mexicano es que la interesa que tenemos, la forma de pensamiento, nuestra dignificación, pero sobre todo nuestra capacidad de convivencia y raciocinio, depende de cada uno de nosotros. Todas nuestras libertades que se nos quieren aportar, todos los derechos que estamos exigiendo, concluyen cuando empiezan las libertades y los derechos de los demás. Para poder convivir como nación en paz, con una identidad netamente nacional, tenemos que aprender cada uno de nosotros cuáles son nuestras limitantes. Y para poder entender eso, tenemos que madurar como sociedad, haciéndole ver a quienes están en el poder que esto solo dura 6 años. Reportó para usted, para este su espacio de InfoRegio Network, el periodista José Luis Gamboa Arenas. Que tenga una excelente tarde.